Hola, buenos días. Mi nombre es Clara Guerrero, soy de Fundación Terra de Chile. Y sobre la presentación de Tony quería, no sé si son preguntas, pero por lo menos reflexiones. Y a lo mejor tú puedes comentar algo, pero en el fondo cuando tú presentas, describes de alguna manera que hay una diferencia entre lo que es la gobernanza del territorio en relación al subsuelo. Yo creo que ahí hay un punto bien clave en el sentido de que las legislaciones en general son distintas para lo que está sobre la tierra de lo que está bajo la tierra y da como, de alguna manera, en Chile por lo menos hay mucho más derecho, o sea, todo lo que tiene que ver con el subsuelo está para las empresas o para quien tiene los derechos pasa por encima de toda la legislación sobre la tierra, sean derechos de propiedad o derechos de agua o lo que venga. Y por lo tanto creo que valdría la pena mirar qué pasa en general en los países con las legislaciones del subsuelo, porque mientras no tengamos como regulaciones igualitarias, esa es mi reflexión, obviamente va a haber un mayor poder desde quien tiene derechos sobre el subsuelo y desde ahí ya es imposible construir un sistema de gobernanza más democrático, más igualitario. Lo segundo, que creo que los tres lo tocaron, tiene que ver con la ausencia del Estado. Yo creo que lo que hemos vivido en Latinoamérica al menos es el creciente retiro del rol del Estado como un ente que de alguna manera equilibra las desigualdades entre las comunidades locales, entre las organizaciones, con las grandes corporaciones. Entonces, por un lado, vemos que el poder de las grandes corporaciones se ha ido incrementando y por otro lado el rol del Estado achicando. Por lo tanto, tenemos un marco para establecer gobernanza que es totalmente desigual, por decir algo suave. Tengo un tercero, ¿lo doy después? Rapidito. Y lo tercero tiene que ver con que creo que cuando estamos mirando gobernanza, no solo tenemos que mirar el territorio físico, sino todo el encadenamiento productivo. En Chile, voy a poner un ejemplo, que tiene que ver con derechos humanos particularmente. Hemos acuñado un concepto que viene de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, pero en Chile está muy instalado hoy día, que se llama zonas de sacrificio. En general son polos de desarrollo industrial asociados a generación termoeléctrica, pero también otros, que abastecen de electricidad a las mineras. Sin embargo, las mineras no están ahí. Están las fundiciones, están las termoeléctricas, pero en esos territorios la gente se está muriendo. Y entonces, de alguna manera, estamos condenando un territorio a una muerte lenta, que no es la muerte de la protesta, que no es la muerte en el sentido de confrontación, ni es el lugar donde ocurre la gobernanza, sino que es en otro territorio donde la gente además no tiene capacidad de empoderarse porque hay problemas de salud, hay problemas ya de los niños con deficiencia escolar, digamos, capacidad de aprender, etc. Entonces, creo que ahí también hay una cosa que hay que mirar, que no es solo el lugar del emplazamiento de la gobernanza, sino todo lo que va asociado y que genera otras consecuencias que son bastante fatales. Gracias. Quería aprovechar también para decir que tenemos la presencia de los compañeros de Oxfam, Perú, y Rocío, que además se habla en este grupo, no sé exactamente de dónde, pero tenemos que han estado una operación regional de Oxfam vinculada a estos temas en América Latina. Gracias. Gracias. Soy Vladimir Pinto, coordino el programa de Derechos Territoriales de Oxfam. Lamentablemente no escuché toda la exposición de Tony, me disculpo si algo ya lo había comentado. Pero en esta discusión de la gobernanza, tal vez extrañaba un poco pensar en los actores de la gobernanza, ¿no? Porque es difícil imaginarse cambios institucionales en esta lógica, este resumen que hiciste creo que es interesante, ¿no? A quién le toca qué, cuándo y cómo.
y además con un nivel de legitimidad sobre ese acuerdo, ¿no? Para que sea una gobernanza instalada. Y entonces, ¿qué actores estarían detrás de algunos procesos de cambio, a manera de balance o de perspectiva, ¿no? En el caso peruano, se puede evidenciar, y creo que no solo en el caso peruano, el tema de derechos humanos, de derechos indígenas, sí ha sido fundamental para generar algunas redefiniciones en el esquema de poder de las industrias extractivas. Sí es verdad, vinculado al derecho a la consulta con todas las limitaciones que se han señalado, también en el tema del derecho territorial y propiedad, como ha entendido la Corte Interamericana, la propiedad, que reivindica la propiedad de los pueblos indígenas. Entonces, eso ha sido muy relevante para diversos casos de las industrias extractivas en la región. Y se nota que estos cambios han estado acompañados de una dinámica que combinaba actores locales con un escenario institucionalizado de derechos que les permitió incidir más allá de su real poder en el contexto. Muchos de los casos de resistencias más fuertes que han tenido el Perú con actores no indígenas, por ejemplo de Tambo Grande, de Amarilla, varios de los casos emblemáticos, han sido muy potentes, han conllevado movilizaciones mucho más grandes a veces que las de los actores indígenas, pero curiosamente no han generado después cambios institucionales mayores, sí han condicionado en el país la gobernabilidad de las extractivas porque han impedido el desarrollo de proyectos muy grandes. Pero, como saben bien los colegas, se han encapsulado algunas de estas reformas y no han logrado luego generar cambios, tal vez porque no hay esta ligazón con una estructura de derechos más allá del caso mismo. Eso también explica por qué la consulta, con todas las limitaciones coincido, ha tenido mucho más impacto en el mundo de los hidrocarburos en Amazonía, con pueblos indígenas pequeños pero muy afirmados, que en la sierra. Muchos de nosotros hemos promovido el tema de la consulta en el mundo andino y hay que reconocer que el gran problema a estas alturas no es falta de derechos, sino de actores. O sea, los actores no se están sintiendo representados por este derecho, no se están organizando en función de ello. Y una última cosa en función de la gobernanza también, en el caso nuestro, algo que está pasando en la Sierra Sur y en otros lados también, son mecanismos complejos de convivencia y acuerdos políticos, estratégicos y a veces muy coyunturales entre la gran minería y la pequeña minería. Yo no sé si esto se está viendo en otros países, pero ya no tenemos el discurso de la gran minería que es enfrenten a la pequeña minería. Hay acuerdos de convivencia en muchos casos específicos, hay una voluntad del gobierno de ser más laxo con los pequeños mineros, hay discursos como el de Hernando de Soto que dice, oiga, esta gente son emprendedores. Entonces, hay algunos actores vinculados a la agenda económica que también están en esta discusión de la gobernanza. Dicho sea de paso, muchas de las resistencias en la costa han sido promovidas por actores con una agenda económica también, agricultores, medianos agricultores que lograron en su pequeño espacio regional imponer su modelo de gobernanza, Tambo Grande, de María, hasta ahora. Entonces, esta cuestión de actores a nivel de derechos, actores a nivel de otros intereses económicos que con limitaciones pueden condicionar la agenda o extractiva en general, me parece que es necesaria una reflexión sobre gobernanza. ¿Alguna otra? Por acá tenemos un Buenos días, Raúl, de Fundación Jubileo de Bolivia. Una pregunta que me quedaría en el sentido mismo que iba Flavia. Si bien hay muchos países en los que el Estado ha retrocedido más bien en su participación en las extractivas, hay otros países como el caso de Bolivia, Venezuela, quizás Ecuador, en el que más bien el Estado tiene un rol excesivo en el desarrollo de las industrias extractivas, tiene sus propios intereses también. ¿Y cómo es que en esta gobernanza este Estado puede generar marcos institucionales y marcos normativos para autorregularse, si se quiere, o regular las empresas petroleras o mineras del mismo Estado en el desarrollo de la industria extractiva, por una parte, y por otra parte, cómo es que también este Estado genera y estructura una gobernanza con una visión nacional del territorio por encima de una visión local del territorio. ¿No? Este Estado
extractivo que tiene sus propias empresas busca expandir sus actividades, en muchos casos desde una visión nacional, pero que va en desmedro de una gobernanza territorial local, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto ustedes lo analizan? Gracias, buenos días. Yo tengo dos consultas, si bien directas. La primera para el señor Roger Riggs. Bueno, el tema es, ante este panorama tan complicado sobre el tema de la violación de derechos humanos relacionados con las industrias extractivas, desterrados, asesinados, etc. Si nos podría saber un poco su opinión sobre cuál ha sido la respuesta estatal sobre este fenómeno. Por un lado, usted mencionaba que podrían haber algunos agentes estatales que se prestaban para este tipo de prácticas, pero sin embargo también hay algunas institucionalidades, defensorías del pueblo, etc., que tienen un rol. No sé si nos va a comentar un poco cuál es su visión al respecto. La segunda, para la señora González, dentro de la segunda aproximación que nos planteaba sobre el modelo de gobernanza, estarían, a mi modo de ver, si me equivoco, por favor me corrige, iniciativas de este tipo multiactor que han tenido un éxito, porque muchas veces han posibilitado debates que en otros contextos no serían posibles, etc. Pero también se ha dado un cierto fenómeno que es que se ha quedado en un cierto nivel muy nacional y también con cierto tipo de actores. ¿Ya? Si bien son los de actor, la bajada de los territorios es mucho más complicada y también para poder estar en estas mesas se necesitan ciertas capacidades que muchas veces las personas de las sociedades en los territorios, digamos, no tienen. Como hay, no sé, el caso ahí en particular, un estándar desarrollado, el cual ya toma un interés técnico, que por un lado es bueno, porque le da claridad, pero por el otro igual limita el acceso pues, de todas las comunidades. Eso sería. Muchas gracias. Gracias. Antonio, escuchándote me acordé de un poeta que decía que el rol de los poetas era construir palabras, o sea, recrear y crear palabras. De alguna manera, escuchar el modelo político, modelos de fundación, de producción, el sentido del modelo política, me planteaba este esfuerzo que a veces hacemos por buscar socialmente y textualmente nuevas formas de interpretar nuestros momentos, nuestras historias. Me parece importante que se puedes un poco profundizar la idea de que si bien la gobernanza de los recursos naturales está planteada por un modelo de fundación, planteas también la idea de las fronteras entre los actores, entre la construcción de la narrativa hegemónica y la posibilidad que en esas fronteras podamos, planteabas por ejemplo en Bolivia, las posibilidades de reforma o de construcción de nuevas gobernanzas que no necesariamente son mejores que las anteriores, pero que son transformaciones. En un mundo en el que se discute el cambio tecnológico, no creo que la generalidad de la humanidad en el sentido discursivo cree que el momento de la energía fósil está en su finalización, el cambio climático. ¿Cómo ves nuevos actores para esta idea de una nueva gobernanza? En una nueva población que todavía sigue existiendo. ¿Qué grado de autonomías relativas identificas en el debate mundial global? ¿Cómo esto impacta sobre estos actores globales también, que somos en realidad grandes constructores de ideas e intentamos ser motores de la transformación de nuestra sociedad? Entonces, en tus conceptos, ¿cómo estás mirando el momento de la gobernanza en este modelo de acumulación y esta posible transición hacia un cambio tecnológico y hacia una nueva idea de gobernanza? Sí, gracias, buen día. Alejandro Aguirre de Guatemala, ¿no? Algo muy concreto, la pregunta
si ven diferencias en el sistema, ¿no?, de gobernanza entre gobiernos progresistas y gobiernos como más liberales, ¿no? Si ven esos cambios sustanciales en el sistema. Mauricio León, soy asesor de la Comisión de Recursos Naturales y Infraestructura de la CEPAL. Bueno, la discusión que se ha dado hasta ahora quisiera reflexionar sobre tres ámbitos que requieren mayor debate y discusión en este caso. El uno es la idea de la gobernanza como un concepto neutro o como un concepto normativo. Me parece ahí que ya cuando estamos caracterizando en términos de los resultados que quisiéramos, de respeto de derechos humanos, de menor desigualdad, estamos dándole ya un concepto más de tipo normativo a la forma de gobernanza que tenemos. Y no solo de resultados, sino también de proceso, porque estamos hablando de una gobernanza más inclusiva, más participativa, ¿cierto? Entonces, me parece que eso deberíamos discutir un poco. Lo segundo es la distinción y relación entre gobernanza y políticas públicas. Entonces, me parece que ahí también hay un espacio para ahondar un poco. Y un tercer aspecto es la situación de las poblaciones de personas extractivas y la situación de la población en general. Entonces, la relación entre las extractivas para la reducción de desigualdades locales y la desigualdad en general en el país. Entonces, me parece que son tres ámbitos que surgen hasta el momento en el ¿Alguna otra intervención, aporte, pregunta, sugerencia? Si no es así, el programa está considerado media hora para una intervención final. Creo que tendríamos esa media hora y podemos recuperar el tiempo que hemos tenido al inicio, pero yo le diría a todos quizás si esto toma aceite, le dejo a los cosas, la posibilidad de aportar algo también. Yo puedo tener. O como quieran, porque quizás si quieren hacer algo más a tocar el primero, para que el cierre, claro. 5 minutos. Bueno, no, yo creo que hay muchas intervenciones interesantes y lejos de poder, digamos, verlas, pero de repente haría mención algunas preguntas puntuales que bien han salido de esta conversación. La primera, digamos, muy puntual sobre iniciativas multiactor, que sí, yo creo que, digamos, están enmarcadas en esta segunda idea del concepto de gobernanza, que promueve reformas institucionales, y la dificultad que tienen, digamos, de tener mucho más arraigo local, nacional, inclusive de organizaciones más de base. Creo que tiene que ver con justamente la aproximación que tienen, como están basadas en por lo menos en la mayoría de los casos, y sobre todo en sus inicios, una aproximación muy técnica de reformas institucionales que corresponde más bien a la agenda, digamos, de un cierto tipo de organizaciones, no necesariamente de otras, ¿no? Y que a pesar, digamos, que yo siento que cada vez más iniciativas, no solo EIT, sino otras, se ven enfrentadas a demandas que vienen más desde abajo, desde las mismas organizaciones que participan allí, de ampliar esa frontera temática, de ampliar esa agenda, se enfrentan a múltiples resistencias, ¿no? Porque digamos que hablar de reformas institucionales, como lo planteaba de repente Tony en su presentación sobre el tema de economía política, hablar de reformas institucionales a la gobernanza, a la gestión de la renta, por ejemplo, o a la gestión del sector, digamos, es mucho más fácil, entre comillas, ¿no? Y es más fácil, digamos, llegar a acuerdos, que es un poco lo que busca estas iniciativas multiactores, que cuando ya tú planteas un lenguaje de derechos, que necesariamente, digamos, es propio a otros actores institucionales, empresariales, etc., o cuando planteas, digamos, incluso retos mucho más amplios de toma de decisiones sobre el acceso a los recursos, etc., ¿no?
y eso implica, digamos, tanto la resistencia de ciertos actores a abrirse a esos discursos como la de ciertos actores sociales a interactuar, digamos, en este tipo de escenarios porque consideran justamente que no es por ahí donde se abren las conquistas sociales, entonces sí se enfrentan, digamos, a ese reto. Y solo diría como un par de cosas más sobre lo que planteabas, Vladimir, que, digamos, escuchándote hablar sobre estos acuerdos un poco de facto que se dan entre la gran minería, la minería ilegal, y pensando, digamos, en otros contextos nacionales, yo diría que casi que una cuarta noción de gobernanza es esa gobernanza de facto, bastante autoritaria que se tiene en esas regiones donde la minería ilegal, digamos, impera de manera muy fuerte y donde la acción del Estado es bastante limitada, ¿no? Y sobre el rol del Estado que preguntaba Alejandro, y creo que tú también preguntabas justamente sobre estos gobiernos más progresistas, yo creo que en lo que nos convoca, que es el tema de derechos sociales y desigualdades, un poco creo que la aproximación ha sido bastante similar, digamos, más bien las diferencias están, y en eso creo que Lorenzo y otros son mucho más expertos que yo al respecto, pero las diferencias están en la gestión del sector o en la gestión de la renta, en la participación del Estado en esa renta y en el sector en general, pero no necesariamente, digamos, diferencias dramáticas desafortunadamente en términos de la gestión de los derechos sociales, de las desigualdades, más bien, digamos, como una cooptación, digamos, de intereses que desde el Estado promueven la industria, pero no, digamos, en términos de lo que planteaba Fabia, de un Estado más equilibrador de las desigualdades. Creo que eso no necesariamente se ve más allá, digamos, del uso que se hace de la renta como para superar temas de desigualdad. Gracias. Bueno, sí, hay un montón de preguntas súper interesantes, no creo que vayamos a llegar a todas, pero yo solo un par de temas que a mí me surgen de los comentarios que se han hecho, están muy relacionados, y es en realidad en el rol del Estado y en la multiplicidad de sitios de gobernanza, diría, ¿no? Que son no solo geográficamente distribuidos y diferenciados, sino diferenciados en distintos niveles de política, ¿no? Entonces, empezando tal vez por la pregunta, ¿y cuando es el Estado el que interviene en el extractivismo, cuando es el Estado el que hay que gobernar? ¿No? Y que tiene que ver también con la pregunta sobre si son los gobiernos más de derecha o de izquierda, si hay diferencias. Ese tema creo que lo vamos a tocar más adelante, con gente que sabe mucho más de esto que yo, pero mi impresión es que muchas veces son los gobiernos de izquierda, los gobiernos más progresistas, los que sienten más necesidad de extracción justamente para alimentar proyectos de beneficios sociales y demás, ¿no? Y en realidad en distintos lugares hemos tenido tantos problemas con gobiernos progresistas como no progresistas y todo lo demás. Pero eso me lleva a esta otra pregunta, ¿no? La tensión entre los intereses locales y los nacionales, y el rol del Estado en dirimir algunas de esas tensiones. Y cuando nosotros estábamos pensando este proyecto y empezando a pensarlo, se nos ocurrió que hay distintos sitios de gobernanza, ¿no? que van desde lo superlocal hasta lo internacional, ¿no? Y empezando justamente por estos pactos o tratos o contratos. Un contrato que es entre actores privados también es un sitio de gobernanza. Ahí se toman decisiones, ¿no? Que afectan los resultados y quién gana y quién pierde y todo lo demás. Y de ahí podemos ir al nivel de la comunidad local y al nivel de la organización regional, a nivel nacional y a nivel regional, internacional, como el sistema interamericano acá o a nivel global. Y lo que yo veo desde un punto de vista más politológico es que en cada uno de estos lugares se internalizan distintas externalidades y se externalizan otras, ¿no? Entonces el contrato está súper preocupado con cuáles son los derechos y las obligaciones de los dos actores involucrados en ese trato, ¿no? La comunidad local se preocupa muchísimo por los daños y los perjuicios que ocurren a nivel local y se preocupa mucho menos
digamos, por la distribución de recursos a nivel nacional y por los sistemas sociales que se pueden construir a partir del extractivismo o lo que sea. El gobierno nacional se preocupa tal vez, o sea, internaliza todo ese sistema de bienestar social, pero externaliza un poco el daño a la comunidad o lo pesa menos, ¿no? Y a nivel internacional, que estamos intentando por lo menos internalizar un poco el cambio climático y otras cosas que afectan al mundo entero, pero con tal vez menos énfasis sobre dónde van a caer los costos en las comunidades locales, en los países, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que tenemos que pensar un poco es cómo construir un sistema de gobernanza que es así multilevel, ¿no? que esté más o menos coordinado a los distintos niveles y que tenga algún sistema para incidir desde lo más local hasta lo lo cual me lleva al otro punto, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado y de distintas instituciones o organizaciones estatales, no solo en la violación de los derechos, sino también en su protección, ¿no? Y yo creo que en América Latina hemos visto un cambio bastante importante. Yo, en las otras cosas que hago, escribo bastante sobre derechos constitucionales, sobre cortes constitucionales, sobre el desarrollo de protecciones constitucionales para distintos grupos sociales y demás. He escrito sobre violencia policial y también sobre la respuesta del Estado a la violencia policial. Y lo que para mí sale de eso es una observación bastante común, creo, pero que vale la pena hacer énfasis. El Estado no es unitario, ¿no? O sea, hay actores dentro del Estado que están enfrentados entre sí y hay muchísimas posibilidades de encontrar lugares donde establecer colaboraciones, cooperaciones con gente que está dentro del Estado. Incluso hay muchos actores, tal vez algunos de los que están aquí mismo, que entran y salen del Estado, ¿no? Y así se construyen las políticas públicas alrededor de estos temas, ¿no? Entonces creo que vale la pena no pensar el Estado como un actor unitario, sino entrar a buscar, ¿no?, donde hay oportunidades para participar y para colaborar y dialogar. Y bueno, lo otro. Bueno, gracias por la conversación y las observaciones. Espero que eso no sean 20 minutos. Y tampoco va a ser síntesis, pero quisiera comentar o trabajar con algunas de las ideas propuestas y así, apuntando rápidamente, quiero hacer un comentario sobre este tema del neutro normativo, desigualdad, escala y poetas. Entonces esos son mis 4 subtítulos. Lo del neutro normativo pensándolo, yo creo que es también cierto que en un sentido la palabra gobernanza tampoco es neutra, en el sentido de que se habla de gobernanza y no de gobierno. Entonces, de por sí, es un concepto que descentraliza la noción del poder central y la legitimidad central del Estado y del gobierno. Entonces, en ese sentido, sí, no es una palabra neutra. Y puede ser que por eso, en ciertos contextos, no es una palabra bienvenida tampoco. A donde yo quería ir con esta observación fue más bien en la línea que también trazaba Ana Carolina, que muchas veces, yo creo que sí, muchas veces la gobernanza se mezcla inmediatamente con una noción de buena gobernanza, que la gobernanza implica transparencia, accountability y todo eso. Y yo simplemente quería insistir en que eso es simplemente una forma de gobernanza. El modelo Pinochet de Chile fue una forma de gobernanza. Lo que tenemos en los Estados Unidos en ese momento es una forma de gobernanza.
Entonces el asunto es, creo, tratarlo analíticamente, empíricamente, analíticamente para decir, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que llegamos a eso? Para luego pensar cómo se puede salir de eso, si es que uno quisiera salir de eso. Y no es, entonces eso también depende de la posición de uno mismo. Pero sí, de por sí, el lenguaje o el discurso o el concepto de gobernanza descentraliza la centralidad del Estado. En este sentido, no es neutro. Entonces, es mi comentario ahí, que sí es cierto que no es simplemente neutro. El tema de desigualdades. Que creo que hemos conversado un poco menos de desigualdades que de derechos en esta sesión. Y bueno, no sabría saber bien por qué, pero un par de observaciones sobre desigualdades. A mí, me parece a mí, esa es una lectura, que en el modelo de desarrollo basado, o de transformación social, dependiendo cómo lo ves, basado en industrias extractivas, la noción es que se va a profundizar el modelo extractivista sabiendo que eso en un momento va a crear nuevas desigualdades, necesariamente, pero combinando este modelo con otros instrumentos que se suponen van a luego paliar y reducir estas nuevas y las antiguas desigualdades. Y me da la sensación que de hecho son realmente dos instrumentos principales en esta segunda fase del modelo extractivista. Son las transferencias fiscales a los territorios y son la captación por parte del fisco central para invertir en política social. Entonces la idea es que las transferencias van a paliar las nuevas desigualdades entre territorios y la inversión en las políticas sociales va a atacar desigualdades históricas entre géneros, entre generaciones, entre niveles de pobreza. La sensación que tengo, pero otra gente acá tendría mayor información y mayor acceso a los datos, es que los datos que tenemos hasta ahora implican que el segundo instrumento, eso de invertir en política social, fondos sociales, etc., sí ha reducido pobreza y ciertas formas de desigualdad en la sociedad. Y eso es importante, eso es un logro importante. ¿Cuán sostenibles van a ser estas reducciones? Es otro cuento. Yo creo que ahí se habría que preguntar hasta qué punto estos impactos se van a sostener en el tiempo o van a seguir dependiéndose del ingreso fiscal generado por las extractivas. Me da la sensación que que lo que sabemos hasta ahora, sobre todo el caso peruano, implica que el primer instrumento no ha funcionado, que las transferencias fiscales territorializadas no han reducido desigualdades territoriales, ni dentro de los territorios, ni entre territorios. O sea, han creado nuevas desigualdades en cuanto a la cantidad de fondos públicos manejados por gobiernos subnacionales, eso sí, pero, o sea, Cajamarca sufre más desigualdad frente a otros territorios en Perú ahora que antes, ¿no? Eso ha bajado en términos relativos. Entonces, yo creo que ahí sí sigue la pregunta, ¿cuáles podrían ser las formas de gobernanza que van a producir instrumentos que pueden enfrentar desigualdades territoriales con estos modelos? Porque las transferencias no lo son. O sea, por lo menos lo que sabemos hasta ahora no han tenido este impacto.
Y hay diversas lecturas de por qué. Y ahí sí el trabajo de Javier Arellano ha sido tan importante. El trabajo de REMISP, que no tenía realmente nada que ver con industrias extractivas, salvo un caso en Tarija, pero sí tenía mucho interés en la reducción de desigualdades territoriales. Ahí, y eso fue en base a un montón de trabajo. Que sea un montón de trabajo no implica que tenga razón, simplemente fue un montón de trabajo. Sufrimos mucho. Pero ahí las lecciones, comparando territorios más o menos exitosos, eran que los territorios caracterizados por cierta reducción de desigualdad tenían ciertas características. Por un lado, al inicio del proceso, tenían relativamente mayor equidad en lo que era acceso a los recursos naturales dentro de los territorios. O sea, empezaron en un buen lugar. Segundo, tenían acceso a lo que en el lenguaje del programa se llamaban mercados dinámicos, pero sí tenían acceso a mercados que crecían. Y eso permitía un proceso de dinamización económica en lo cual podía participar buena parte de la población, justamente porque la distribución de los recursos naturales al inicio del proceso no había sido tan inequitativa. Tercero, habían experimentado formas de inversión pública de amplio acceso, de acceso amplio. O sea, no eran simplemente las carreteras que iban a la mina o las líneas de alta tensión que iban a la mina y nada más. Eran formas de inversión pública a las cuales la mayoría o toda la población podían tener acceso. O sea, caminos vecinales, lo que sea, caminos vecinales, electricidad, a las comunidades, lo que sea. Bueno, había un par de puntos adicionales y otra observación, otra conclusión fue que en cada territorio se había creado una suerte de coalición de actores comprometidos con el territorio. Quienes hacían incidencia para el territorio, invertían en el territorio, no eran simplemente actores sociales, o sea, de la sociedad civil, pero una suerte de coalición de actores privados, públicos, sociales, pero comprometidos con el territorio, quienes empujaban. O sea, la implicancia ahí es que hay cierta dependencia histórica en las posibilidades que tienen los territorios para salir de las condiciones de desigualdad, pero lo que también implica es una combinación de inversión pública de cierto tipo y formación de tejido social de cierto tipo y integración con mercados de ciertos tipos. O sea, la implicancia es que con transferencias sociales territoriales o transferencias fiscales territoriales, este problema no se resuelve. Se resuelve por un trabajo muy distinto. Entonces, esa es una observación sobre desigualdad. Sobre escala, aquí tengo unos subpuntos relacionados. Uno tiene que ver con, creo que fue un comentario de Ana Carolina, no me acuerdo, quien decía que hay mucho más en los territorios que las industrias extractivas. Y eso me hacía recordar de un comentario que hizo Carolina Trivelli, peruana muy conocida, economista, alguna vez ministra, en un debate sobre industrias extractivas. Y ella decía, mira, al final, eso no es un debate sobre industrias extractivas. Eso es un debate sobre qué tipo de desarrollo queremos y cómo vamos a sentar las bases para el tipo de desarrollo y el tipo de sociedad que queremos. Igual a nivel de territorio. No es más bien un debate sobre qué tipo de territorio es que se busca. Y cuál sería el papel, si hay alguna, de una iniciativa más bien nacional de promoción de industrias extractivas en este tipo de territorio y estos tipos de sociedad y desarrollo.
Otra observación sobre escala, es simplemente para repetir, porque tenía que ver, creo que con tu observación sobre, tienes las poblaciones en los territorios, pero sí tienes las otras poblaciones más allá de los territorios de extracción. Y creo que intenté tocar este punto con esta observación sobre los dos instrumentos. Pero es cierto que parte de del argumento para promover la inversión es justamente y sobre todo en países como Bolivia, cuando es para generar fondos, para invertir en políticas sociales, para dar beneficios a actores más bien urbanos o viviendo en otras regiones. Y eso también es un objetivo sumamente legítimo. Entonces quizás lo que está en juego ahí es debatir, entonces de nuevo el tema ideas, debatir sobre no son trade-offs, pero sobre cómo se imaginan las relaciones entre territorios y países mayores, entre los derechos de personas quienes viven en territorios y quienes viven en otros lados, y cómo pensar la relación entre lectoras económicas que sí hablan de trade-offs y lectoras de derechos humanos que, según yo entiendo, insisten en que los derechos no son transables. O sea, hay una lógica de trade-off y otra lógica donde el producto principal no es transable. Y quizás eso es lo que está en juego entre pensar la relación entre lo económico y lo político y lo nacional, lo subnacional. Perdón. Y también eso tiene que ver con escala. El comentario que sí, yo creo que sí tiene mucha razón y es importante insistir en eso, de que no deberíamos estar pensando, solo en gobernanza. Ese es el problema. Cuando estoy pensando voy para abajo, miro para abajo, para arriba y no hay moderador. O sea, uno puede pensar en la gobernanza de espacios y la gobernanza de flujos. Y se debería pensar en las dos cosas, ¿no? Entonces, gobernanza del espacio, gobernanza del país, gobernanza de territorios. Gobernanza de flujos es el gobernanza de los flujos fiscales, los flujos de productos, los encadenamientos que hay. Y insistir en que los dos tipos de gobernanza son de igual importancia. Y te dan distintas entradas. Entonces, por ejemplo, una estrategia de un grupo de actores en Indonesia para enfrentar el tema del carbón, o sea, la minería de carbón en Kalimantan, sobre todo en Kalimantan, pero en Sumatra también, tiene consecuencias muy nefastas en los territorios donde se saca el carbón, de deforestación y de desubicación de poblaciones. Pero hay una red de actores quienes dicen que la mejor manera de enfrentar el problema del carbón en estos territorios no es simplemente trabajar en los territorios, es trabajar sobre los procesos de aprobación de las plantas térmicas que se planifican hacia el futuro para hacer que estas plantas o estas inversiones no van a ser rentables. O sea, influyendo en los procesos de las consultas sobre impacto ambiental, influyendo en los procesos de venta de acciones, para insistir que estas acciones vienen con muchos riesgos y que por lo tanto la empresa no va a ser capaz de generar el capital que necesita generar. Un conjunto de estrategias, pero la noción es trabajar la cadena y decir que ahí sí hay un conjunto de problemas en los territorios, pero la mejor manera de trabajar eso es trabajar sobre la aprobación de las plantas térmicas. O caso de palma de aceite en Indonesia. La mejor manera de trabajar, no la mejor, pero un elemento de una estrategia de incidencia
en los impactos de la palma en los territorios se debería llevar a cabo en la Unión Europea para insistir en condiciones que el aceite de la palma debería cumplir para poder entrar en el mercado europeo. Entonces, trabajar las cadenas es clave para trabajar los territorios, eso sin duda. Y de las poetas, mira, cuando hablaba, se me venía a mi mente un par de ideas, o de reflexiones, o de casos casi. Yo estoy viviendo en Australia en este momento, y hay todo un debate en Australia de nuevo sobre el carbón. Y en los últimos 2 meses ha habido un debate muy extraño entre el gobierno, sobre todo el primer ministro, y el ejecutivo principal de una de las empresas principales de producción de electricidad en el país. Y el primer ministro está insistiendo en que esta empresa no debería cerrar una planta térmica que tiene y debería seguir comprando carbón. Y el ejecutivo está diciendo, no. Nosotros mirando hacia el futuro, lo que vemos es un futuro sin carbón, donde cualquier inversión en carbón no nos conviene. Entonces, en cierto sentido, hay que ver quién va a ganar este debate, ¿no? Esta pelea. Pero en cierto sentido, este mismo ejecutivo, por razones netamente del modelo de acumulación, está diciendo, no nos conviene. Y está contribuyendo como un acto no ortodoxo a una narrativa distinta sobre energía, carbón en el futuro. Y es de lo que yo entiendo del argumento de Al Gore, dependiendo de lo que uno piensa de Al Gore, pero su argumento es que ya se está dando esta transformación tecnológica en la generación de energía, dejando el petróleo y el carbón y yendo hacia otras fuentes de energía más limpias, si quieres, donde de nuevo los poetas son estos empresarios, estos nuevos empresarios. Entonces creo que ahí sí hay un mundo ahí que está parte de la creación de nuevas narrativas. Y de alguna manera estos activistas en Indonesia trabajando plantas térmicas de carbón, les conviene tejer nexos con estos otros actores, empresarios, creando una narrativa también post-extractivista. Pero los otros poetas, o otro tipo de poetas, también pensaba en el caso de El Salvador. Por todo el trabajo que hizo el movimiento social en El Salvador, y personas, amigos míos en el gobierno, la legislación salió, una lectura sería que la legislación salió al final por la iglesia, porque la iglesia se sumó al argumento, una iglesia católica en un país que tiene bastantes iglesias evangélicas, pero también sigue siendo un país católico conservador. Y el hecho de que la iglesia católica también se sumó al argumento y lo combinó con reflexiones sobre la alma y las responsabilidades de los cristianos frente a otros, etcétera, etcétera, fue muy importante en ganar la batalla con los congresistas de Arena. Y al final el voto salió casi unánime. Entonces, ese es otro tipo de poeta quien puede manejar una narrativa que también habla o comunica con otro tipo de tomador de decisión y otro tipo de ciudadano. Deben haber otros poetas también, pero yo creo que no están simplemente en la sociedad civil o en la academia. Están en el mundo de las empresas y están en los mundos de las organizaciones religiosas, tanto cristianas como musulmanas, etc. Gracias.